El ajo ahumado. Y mami me dio un dinero y me dijo, toma para que te compre algo. Y me acuerdo que ese dinero yo lo tomé para poder comprarle la comida a esa persona que necesitaba. O sea que no pensé en el ajo ahumado, no pensé en la comida que me tenía, sino que se la di por amor porque yo sabía que había necesidad. Aprendí muchas cosas cuando vi que esa mujer estaba llorando, me dio un abrazo y después me enteré que supuestamente se fue a un proyecto en Estados Unidos y que gloria a Dios está dando el testimonio. No sé cuál verdad sea, pero lo digo porque fue lo que me llegó, ¿entiendes? Ahora, le doy gloria a Dios por eso. Como vuelvo y repito, no puedo esperar que la iglesia, no puedo esperar que vengan a la iglesia. Tengo que buscarlo. ¿Y cómo ellos van a venir a la iglesia? Yo buscándolo, yo llevándole la esperanza, yo manifestando mi fe, en obra, en lo que no veo, porque quizás yo no veo que esas personas que yo les voy a predicar se van a convertir, pero tengo la fe y tengo el deseo de hacer la obra, de sembrar la palabra. Tengo el deseo, porque esa es la semilla. La fe viene por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si tenemos fe como una semilla de mostaza, podemos decirle a este monte que se mueve y se mueve. Ahora es necesario que vayamos a sembrar esa semilla. Esa semilla tan pequeña es necesario que la vayamos a sembrar. Que vayamos a la calle y sembramos la palabra para que la fe sea sembrada, aunque sea ese chispitín. Porque a través de esa semilla, después viene, ¿sabe? Este gran árbol. Que vemos que va a seguir produciendo más semillas. Y a donde yo no llegué, quizás van a llegar las personas a quien yo pude haber llegado. Si mi palabra tocó a ella, a Vilmari, pues a través de Vilmari va a llegar a donde yo no llegué. Llegó a donde Samuel. Y yo no pude llegar a donde Samuel, pero Vilmari llegó. Entonces, Vilmari llegó a donde Samuel y Samuel llegó a donde el pastor. Y el pastor se convirtió. Pero es un ejemplo de lo que quiero llevar. Ahora, ¿por qué? Por eso es que te digo que debemos entender que es lo que Satanás quiere tocar, quiere tentar, quiere atacar la fe del cristiano, porque a través de la fe vienen todas estas cosas. Y el cristiano florece. Es una decisión que debemos tomar todos los días. No es que hoy sí sirvo y mañana no, o mañana se me hace un poquito difícil, o pues hoy tomé la decisión de servirle y voy a servirle eternamente. No, es una decisión diaria. Una decisión diaria porque es una búsqueda que tenemos que tener sin cesar. Ahora, no solamente esperamos en sus promesas, sino también que esperamos que el mundo conozca el sacrificio, que a través de su sacrificio hay salvación. Ahora yo solamente necesito que mediten en qué tú has puesto tu confianza. ¿En qué tú has puesto tu confianza como cristiano? Si en algún momento te has sentido con depresión, si en algún momento te has sentido con no sé, cualquier situación familiar, ¿en qué tú has puesto tu confianza? Como decía el pastor, mira, gloria a Dios, confirmaba el mensaje. Podemos quizás creer que somos cristianos, pero el pastor hablaba de este hijo de pastor que era copastor y ayudaba al pastor, pero todavía no tenía a Cristo. O sea, cuestión de que escudriñemos nuestros corazones, que nos pongamos a pensar si lo que estamos haciendo como cristianos es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Qué espera Dios? Pues la fe es el soporte de tu esperanza y la prueba de tu amor hacia el mundo. La prueba de tu amor hacia el mundo. Dios quiere que tú pruebes tu amor hacia el mundo. Es difícil. Es difícil. Yo he pasado, quizás no puedo decir que pasé igual que el pastor. Quizás no puedo decir que pasé igual que alguno de ustedes, pero sí me lo ha pasado porque el Señor, la Biblia dice que
en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Él no prometió que la vida va a ser color de rosa. Él dijo que Él venció el mundo. Él lo venció. Porque su fe estaba en Dios. Amén. En su Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Madre Teresa de Calcuta dijo una vez, para que el amor sea auténtico debe costarlo. Para que el amor sea auténtico debe costarlo. También dijo, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Vuelvo y repito. Yo necesito que ustedes piensen en donde ustedes han puesto su fe. En si la han puesto a trabajar, si la han puesto en acción. Para que no sea muerta, no sea una fe muerta. Que cuando tú digas, mi fe está en Cristo, la gente no se quede igual. Se quede como que... ¿ah? Sino que cuando a mí me ha tocado, y ¿verdad? Le doy gloria a Dios por esto, no es cuestión de gloriarme, pero me ha tocado personas que me han dicho, nunca había escuchado a un joven hablar como tú hablas de Dios, pero es porque yo estoy hablando de la experiencia que yo estoy teniendo con Dios. O sea, yo no estoy predicando para que la gente me vea como que, oh, mira el predicador, un joven predicador. No, yo estoy predicando porque yo he tenido experiencia con Dios, porque yo he probado el amor de Dios, porque yo tuve que dejar muchas cosas en las cuales yo estaba muy atado. Yo antes cantaba reggaetón, y yo cuando conocí lo que era Dios de verdad, yo decidí renunciar a todo eso, y tenía, quizás no era que estaba ganando dinero, pero sí estaba ganando fama ante el mundo. Y la gente me veía, oh, mire, qué reggaetonero. Nos saludaban, fotos, y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Muchas personas me han preguntado, ¿y volvería a lo de antes? Y no vuelvo. Porque es que cuando uno prueba lo que es Dios de verdad, no puede volver atrás. Amén. Jeremías así mismo lo decía, Jeremías así mismo lo decía, que el fuego, ¿verdad? Que había en el vaso. Eso es lo que dice. Gloria a Dios. Yo me gustaría que escucharan esta canción. Una canción que escucharan, ahora sí, el micrófono. Sí.